Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos e internautas del Proceso Digital, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y hoy en nuestra sala de redacción nos acompaña Carlos Ramos, quien es un colega periodista y con quien trataremos el tema del Papa, porque él está muy vinculado a la Iglesia Católica. Bienvenido, Carlos. Gracias, Isis. Un abrazo a todos los lectores, cibernautas que pasan de este proceso digital. Pues no, al contrario, es un gusto poder unirnos, así como miles de católicos y no católicos, en este momento tan difícil que atraviesa la Iglesia, pero a la vez esperanzador. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte de San Pablo? Yo creo que con la sorpresa de todo el mundo, al final, pues miramos un Papa cansado, un Papa que había luchado un poco más de 30 días en un hospital con una afección respiratoria muy fuerte. Y el verlo justamente haciendo una acción muy importante para la Iglesia en Pascua como tal, pues era esperanzador. No sabíamos de que iba a vivir su Pascua eterna, así que fue muy sorprendente, fue de mucho asombro el ver pues de que ya la noticia y de que el Papa pues ya había fallecido. Pero igual, insisto, estamos en tiempo de Pascua, que es un tiempo que nos llama a la alegría, y que el ejemplo del Papa Francisco también fue morir justamente en un momento tan importante para Y un día después del domingo de resurrección, o sea, Dios tiene su camino y sabe que cómo lo hace todo. Y yo me quedé sorprendido y en algo, y es que justamente al leer el testamento del Papa, que está fechado desde junio de 2022, la sencillez también con la que él ha pedido que sea sepultado, y así va a ser. O sea, su pontificado 12 años ha sido marcado justamente de eso, de sencillez. Y eso es lo que justamente te iba a preguntar, el Papa pide un funeral sencillo. Sí, es ejemplar realmente. Yo creo que el Papa desde el primer día que asumió su pontificado dejó claro cuál iba a ser el camino, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo esto, y es que realmente, aunque parezca ridículo, pero es un ejemplazo. El Papa toma posesión, o mejor dicho, es nombrado Papa un 13 de marzo de 2013. Y recuerdan ustedes, salió al balcón, dijo recen por mí. Y al día siguiente, ya siendo Papa, él fue al hotel donde se estaba quedando un hospedaje, llegó a pagar la cuenta. Otro manda, soy el Papa. No, al día siguiente se mandó a hacer los lentes, él pagó. Y hemos visto ahora en los cables internacionales que la fortuna con la que él murió era menos de 5 años. ¿Cuántos quisiéramos tener esa humildad? Y hay que decirlo, como humanos, pues evidentemente como temporales. Pero esa humildad del Papa creo que esa es una de las características. El padre Ovidio decía ayer, el Papa solo tenía 2 pares de zapatos, yo tengo 4, dice. miremos la humildad de él, dice. Sí. Él fue muy fuerte, recordemos que él impulsó mucho las reformas en la curia, y estoy 1000% seguro que a muchos sacerdotes no les cayó en gracia lo que él pedía. Él decía que no toleraba ver un sacerdote o una religiosa en carros últimos modelos, ¿no? Desde ahí ya llevaba el Papa una sencillez. Él cambió todas las reglas del juego. Recuerden que el Papa era el de cruz pectoral de oro, zapatos rojos, anillo de Pedro de oro. Papa Francisco lo cambió todo. Los mismos zapatitos que utilizó, seguramente los cambió a lo largo de 12 años, pero nunca fue ostentoso. Y creo que eso la tiene difícil para el Papa que llegue. Porque cambiar esas reglas del juego, pues no sé si estarán dispuestas. ¿Cuál crees tú que fue el mayor regalo que nos dejó el Papa Francisco? Híjole, son innumerables realmente. Yo creo que el Papa, además de acción, porque tuvo muchísima acción específicamente con el cuidado de los migrantes, el defensa de los migrantes, e incluso en 2 oportunidades se refirió a Honduras en situaciones complejas, y la más reciente del ambientalista Juan López, caso que, penosamente, en nuestro país oídos sordos, un caso que queda en impunidad todavía, aún y que se tienen pistas de quién pudo haber sido o quiénes pudieron haber sido los actores intelectuales, no se ha hecho nada. Pero el Papa abogó mucho por eso también. Juan era un celebrador de la palabra, un líder también
además de los derechos humanos, ambientalista también, pues era celebrador de la palabra. Yo creo que esa sencillez que él tuvo, esa cercanía con los pobres, le dio mucho protagonismo a las mujeres, por ejemplo, que antes era casi imposible en el Vaticano, y el Papa impulsó mucho a las mujeres dándoles cargos relevantes en dicasterios de trascendencia, que él lo ha hecho, así que creo que por esa parte, muchos, evidentemente, muchos no lo quieren, es natural, es que cuando el río suena, porque piedras trae, ¿no? Entonces, o recordamos a Miguel de Cervantes con Don Quijote, si lo vamos haciendo, si los perros ladran, porque vamos haciendo ruido. Entonces creo que el trabajo que fue, no es proselitismo lo que hace la iglesia, el Papa no hace proselitismo, pero hizo tantísimas cosas al extremo que su salario anual lo donó para la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, orden a la que él pertenecía, y él se quedó sin nada. Entonces creo que el Papa hizo tantísimas cosas, además de acercarnos más a los jóvenes, motivarlos, decirle a los jóvenes, hagan lío, no tengan miedo. Y eso impulsó a muchos jóvenes a unirse también a la familia de Dios. Lo que estuviste en tu estadía en Estudia Familia de Dios, tuviste el privilegio de conocer dos de los tres papas, los últimos tres papas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en primer lugar, debo dar gracias porque fue casi que todo por el trabajo, no fue nunca por paseo. Y ya desde ahí, pues ya llevo una responsabilidad. El que cuando ustedes que hacen trabajo de campo saben de que cuando no hay campo, pues lo que menos queda es tiempo para disfrutar, pero cuando es movido por la fe, cuando tu fe es fuerte, pues realmente es algo fantástico. Tuve la oportunidad de estar en la canonización de San Juan Pablo II. Fue el Papa Francisco quien lo canoniza. Estuve en la beatificación y canonización, estuve también en la intronización de la Virgen de Suyapa, estuve para el cónclave de la elección del Papa Francisco, así que fue un momento realmente extraordinario. Creo que cuando uno está movido por la fe y luego pues ya tenerlo muy de cerca, ya me tocó hacer unas fotografías oficiales para el gobierno que estaba de turno, y realmente se dejaba atrapar por la sencillez. Los ornamentos del Papa eran como de manta, o sea, una tela blanca, pero sí muy similar de manta. Se le miraba su pantalón por bajo, o sea, era una persona súper sencilla. A todo el mundo saludaba, a todo el mundo le hacía una broma, y si él podía, él mismo le entregaba la camándula que tengo, por supuesto, que no sé qué, y algunas se las regalé a mi mamá también. Pero realmente es fascinante, y creo que es ahí donde uno dice, pese a todas las circunstancias, pese a todo lo que se puede hablar de la Iglesia Católica, pero sin duda de que lo llena mucho de emotividad, de fe, de alegría, de gratitud, y conocer a un Papa, el primer Papa latinoamericano, y con esto no quiero expresar ningún tipo de suplicacia, pero no creo que vamos a tener otro Papa latinoamericano, por lo menos por este tiempo que apresta, tener la oportunidad de conocerle, de poder verle directamente a los ojos, es fascinante. Creo que doy gracias a Dios, a la vida, porque me permitió momentos. Ratzinger o Benedicto XVI, pues era un poco más frío, no era tan cercano, una capacidad intelectual. Yo creo que es una de las personas más inteligentes que ha tenido la Iglesia como tal, pero no tenía esa cercanía de bonachón, de romper los protocolos, de regañar en público, de bromear con la gente en público, de sentarse, de abrazar. Entonces creo que el Papa Francisco, sí, no solo porque sea el del momento, pero creo que fue fascinante. Sí, tuve la oportunidad de estar agradezco al señor cardenal, por ejemplo, porque fue una persona que me hablaba mucho del Papa Francisco, muy cercano, amigo, así como vos y Jorge. Sí, y la verdad que es increíble tener esa clase de personas que te motivan y te ayudan a conocer muy bien la Iglesia. Entonces, el Papa Francisco, excelente. ¿Qué crees que le conviene más a la Iglesia? ¿Un pontificado largo o corto? Yo crecí desde, yo nací en 1978, en el momento que el Papa Juan Pablo tomaba posesión, crecí
con Juan Pablo, y cuando murió, impactada porque para mí iba a vivir toda la vida, ¿verdad? Y entonces después pasar a Benedicto y que él tomara esa decisión de renunciar, fue muy valiente de su parte. Claro, claro. Y de ahí vamos a Francisco, que hizo muy bien cosas para mí. Bueno, después de Juan Pablo, Claro. me quedo con él. Y ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Bueno, como te decía, yo creo que lo más difícil que va a tener el nuevo Papa va a ser el legado de Francisco. O sea, cambiar. El Papa Francisco siempre vivió en la Casa Santa Marta, un lugar muy modesto, o sea, es decir, no como quien se imagina que vive un Papa, o como han vivido algunos Papas. Creo que es darle continuidad a todo el trabajo que hizo el Papa Francisco y que romper esos esquemas de que iba a haber una percepción que confiemos que no va a ser así. Los pontificados, la mayor parte de cardenales que forman parte del Colegio Cardenalicio y que van a ser electores en este cónclave, que ya muy probablemente arranque entre el 4 y 5 de mayo, ya son también mayores. Para ser cardenal difícilmente, no recuerdo en este momento, pero no hay un cardenal que tenga 60 años. O sea, ya son mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que el Papa que llegue, pues por lo menos va a tener 10, 12 años, 15 como obispo de Roma y como Papa. Así que creería yo que, más allá de la edad, creería que se cumple todos los que llegan son capacitados. Ahora mismo se habla de una lista de posibles papas. Hombre, no es malo decirlo, pero hombre, primero se portemos a Francisco. Primero hagámosle los honores como tiene que ser, y luego pensando en el que venga. Miren, hay un dicho que dice: el que entra como papa al conclave sale como cardenal. Así que puedo decirlo que cuando el conclave de la elección de Bergoglio, de Papa Francisco, él no estaba en la lista de los favoritos. Entonces, el ponerse a decir puede ser, no creería. Yo creo que primero hagámosle las honras fúnebres y ya luego pues miremos a ver quién corresponde, y será el Espíritu Santo realmente quien actúa para decir algo. Y que oremos para darle el sentimiento a cada uno de ellos para que tome una mejor decisión y que siga el legado que nos ha dejado el Papa Juan Pablo. También, Francisco, perdón. Yo también creo como tú que no va a ser un Papa latinoamericano. Me inclino más para un europeo, un italiano, sí. Que ellos van a querer retomar. Puede ser un italiano, puede ser mexicano, o puede ser también filipino. Está el filipino que también. Pero donde sea, y quien sea, creo que como católicos, pues hay que apoyar, ¿no? A mí me preguntaban ayer de por qué tanto presidente y presidentes que quizás no son afines con la Iglesia Católica se solidarizaban. Hombre, recordemos que el Papa es jefe de Estado, del Estado más pequeño del mundo, sí, el Vaticano, y por ende pues tienen esa relación diplomática, ¿no? Además de su imagen como tal, ¿no? Pero creo yo que quien llegue, pues como católico, es apoyarles, ¿no? El Papa se robó el corazón no solo de los católicos, de hecho, ahí no sé, y creo que el proceso lo vi, no recuerdo, lo que hizo la Federación de Fútbol de Argentina, que hace una relación de Francisco con un lenguaje de deporte, no de fútbol específico, y dice: pediste perdón por faltas que no cometiste. Y es cierto, el Papa Francisco no se recuerda de aquel encuentro, pero no por palabras, intercultural y interreligioso, que eran de otras denominaciones, y el Papa le pidió perdón. Esa sencillez, yo creo que hay que seguir orando para que el Papa que llegue se mantenga con nosotros. Tú dices algo ahorita, es el estado más pequeño, pero es más grande. El más grande en fe y el más grande que es el que nos mueve. La fe y la esperanza que Él nos ha dejado es la que mueve. Estaba abarrotado Roma, los vuelos estaban sumamente caros,
estamos en el año jubilar, por ende hay mucha visita, que es uno de los solicitudes justamente del Papa Francisco, que fue iniciativa del Papa. Entonces, ahorita está lleno, hay mucha gente ahorita. Una de tus anécdotas, una que siempre vas a llevar en el corazón. Sí, recuerdo que estaba próximo a una audiencia papal. Y bueno, ya ves que a nosotros nos toca redactar, nos toca hacer televisión, nos toca hacer fotografías, y todo listo, ¿no? Los protocolos son muy fuertes porque lo hacen a uno ingresar muchas veces. Si el evento es a las 12 del mediodía, hay que estar 4 horas antes, parado, o sea, es difícil. Y ya está yo haciendo fotos y hay ciertos lugares partidos, por supuesto, de fotos, pero a la hora de la audiencia se me daña la cámara. Igual que en aquel entonces, estoy hablando justamente con Francisco, así que entre unos 10 años tal vez, por teléfono de alta gama, o Dios mío, ¿y cómo hago? Y debo decir, es primera vez que lo digo, fue el Espíritu Santo, de la nada la cámara me funcionó, logré hacer las fotografías, terminé eso. Así que bueno, pero el susto hiperventilé, o sea, fue una situación, eso no lo voy a olvidar nunca. Imagina yo diciendo, llegué hasta allá y me dicen, Dios mío, no morí más. Sí. Bueno, mañana la Iglesia Católica Hondureña tiene previsto hacerle un homenaje a Francisco. Te dejo las cámaras de proceso digital para que invites al pueblo hondureño, los católicos, para que oremos por él, para que sabemos que ya está en el cielo, pero que claro. sea más. Yo creo que es el momento preciso y lleno de gratitud también a ustedes por este momento, para poder compartir algunas de mis experiencias, para invitarles. 4 de la tarde, Basílica Nuestra Señora de Suyapa, participemos de este momento que es significativo. Van a haber muchos, estoy seguro, van a haber muchos, pero este momento es para que nos unamos como comunidad llenos de gratitud por todo el legado que deja el Papa Francisco. Sí, duele como humanos cuando alguien muere, cuando perdemos un familiar, naturalmente nos llenamos de profundo dolor y nos cuestionamos, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Hombre, pero como cristianos vivimos la vida justamente preparándonos para ese encuentro. Quien tiene miedo a la muerte, hombre, hay que abrazar la muerte, hay que darle gracias a la vida, por supuesto, pero nos estamos preparando para eso. Hay que asistir mañana a la Basílica de Suyapa. Monseñor José Vicente Nácher está fuera del país, justamente porque después de Semana Santa hacen algunos días. Quizás estoy hablando un poquito más, pero debo decirlo, realmente Monseñor no se encuentra en el país, al igual que el señor Cardenal también. Ellos ya estarán en Roma compartiendo también estos momentos, pero nosotros que nos quedamos acá, por favor, aprovechemos este momento, no perdamos esa oportunidad de ir a darle gracias a Dios por el legado del Papa Francisco y también por la salvación de su alma, porque todos vamos a pasar ese proceso. Así que hay que hacerlo ahora, estamos en año jubilar, se pueden ganar indulgencias todavía, así que orar mucho por la vida de lo que nos dejó el Santo Padre y también por el Papa que será electo. Pero vamos, primero las honras fúnebres para Francisco y ya luego la muchacha. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Sigue esta y otras a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buenas tardes.